de la Torre, el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, expresidente también de la Junta Política y Regulación Monetaria, catedrático universitaria. Hoy día vamos a hablar, Carlos, sobre el plan de trabajo digno que va a presentar Andrés Arauz, creo que es hoy día, pero antes de esto, usted como ex ministro de Finanzas, ¿cómo salir, con esta pregunta iniciamos, cómo salir de esta crisis económica que vive el país? Incluso hay provincias como la nuestra, como Manabí, tenemos más crisis que otras provincias. Buen día, Carlos. Radio Capital y Manabí lo escucha. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso para todas y todos quienes nos escuchan, en particular con ese cariño especial para Manabí. A ver, la fórmula para poder salir de la crisis no es nada secreto, no es ninguna magia, es simplemente hacer las cosas bien y contrariamente a lo que el gobierno de Moreno, aupado por los banqueros, han venido haciendo estos últimos años. Básicamente, ¿qué es lo que sucede en el país? No hay consumo. Si las personas no consumimos, no demandamos suficientes bienes y servicios porque no tenemos plata en los bolsillos, entonces las empresas que producen dejan de producir. Y por lo tanto, dejan de contratar trabajadores y con ello cae el empleo y esos trabajadores que ya no trabajan, a su vez vuelven a dejar de consumir. Este es el gravísimo problema del país y no como nos han dicho que es un estado obeso, que hay que reducir el número de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del trabajo digno va justamente en ese sentido, de generar mecanismos para ponerle dinero en el bolsillo a nuevos trabajadores para que estos consuman, generen más producción y las empresas contraten nuevamente más trabajadores. El tema pasa entonces, economista, buenos días ante todo. El tema pasa entonces por la falta de generación de empleo, por la pérdida de empleo. Se dice que a fines de este mes Ecuador habrá perdido 800.000 plazas de trabajo por efectos de la pandemia. Y esto es uno de los detonantes para que la crisis económica se haya agudizado en el país. Insisto, ¿es la generación de empleo la clave para salir de la crisis entonces? Exactamente, pero la generación de empleo va articulada a la generación de consumo. Entonces tenemos que atender estos dos elementos y en medio viene justamente la producción que nos va a permitir consumir más y generar más empleo. Y más bien el problema en el que estamos en este momento, se lo ha planteado como que es una cuestión de las cuentas fiscales. ¿Qué es lo que resultó? En que el gobierno haya regalado primeramente dinero a grandes empresarios con la remisión tributaria, que se haya impuesto unas malas negociaciones de deuda y por último que haya acordado con el Fondo Monetario Internacional un programa que lo único que busca es exprimirle lo que le queda al país, lo que le queda al bolsillo del ciudadano para poder cumplir con compromisos internacionales luego de que este gobierno en los últimos 2 años y pico prácticamente ha duplicado la deuda. Entonces, desde esa perspectiva, no se va a atender nunca el verdadero problema que es generación de empleo a partir de generación de consumo que va a empujar producción. Correcto, Carlos. Hoy se presenta un plan del candidato Andrés Arauz, el candidato de la Esperanza, como se lo denomina. ¿En qué consiste ese plan de trabajo digno que es una de las ofertas de campaña del binomio Arauz-Rabascal? Bueno, la idea básicamente es de ayudarle al verdadero empresario, al que sí produce, no al rentista de las cámaras que lo que hace es importar barato y vendernos caro, al que produce. Diciéndole, vea, señor, si usted contrata nuevos trabajadores, el gobierno va a copagar ese salario, va a pagarle una buena parte, si es que se puede, la mitad de ese salario del nuevo trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde la perspectiva de la empresa? Sus costos de producción bajan, pero produce. Y el nuevo trabajador va a tener dinero para consumir y comprará bienes y servicios de otras tantas empresas que van a estar ahora produciendo con costos más bajos. Entonces se ataca desde los dos lados al mismo tiempo, desde el lado de las necesidades de recursos para producir, pero también desde el lado de la demanda para que compre esa nueva producción. Entonces muchos dirán, bueno, eso le cuesta al Estado. Sí, pero pensemos cuánto le cuesta frente a lo que el exministro Martínez pagó
de deuda externa anticipadamente, no era necesario hacer esos pagos frente a todo esto que se ha endeudado, el país se ha endeudado en miles de millones de dólares y no vemos una sola obra. Bueno, ahora sí vamos a tener un costo, pero ese costo va a generar empleo, va a generar producción y ese costo se va a terminar pagando con esa nueva producción que se genere. Economista Lucho Andrade lo saluda. Este plan que ustedes están planteando señala aspectos como, por ejemplo, la reincorporación de empleados del sector público que han sido echados a la calle por el gobierno, incentivos para el sector empresarial y líneas de créditos para los emprendedores como base. ¿Qué significa todo esto? Ya, todo va justamente alrededor de esta misma idea. Ponerle dinero en el bolsillo a los ecuatorianos y fortalecer la producción. ¿Qué pasa con el tema de los créditos y también de fuentes de recursos? Porque acá nos han vendido la idea de que solo ahora el Fondo Monetario nos puede proporcionar recursos y de deuda. ¿Acaso que el dinero de los ecuatorianos ha desaparecido, se ha evaporado? El dinero está aquí en la economía, pero está parado. Pero para eso existe una banca pública y el Banco Central del Ecuador, que disponen de mecanismos que pueden hacer recircular ese dinero y generar mecanismos de crédito muy baratos. Pero eso no les interesa a los banqueros que se aplique este momento, porque les quita negocio, les obliga a bajar las tasas. Pero si esto podemos articular con instrumentos que la ley lo permite, y que incluso yo indicaría que estaban ya diseñados en el año 2017, yo ya di el visto bueno para que se implementen este tipo de mecanismos desde el Banco Central, se puede generar recursos crediticios que puedan financiar actividades productivas y el empresario real pueda disponer de recursos baratos para impulsar su producción, sumado a lo que había indicado del trabajo digno que le baja los costos de producción. Economista, el gobierno actual y ciertos dirigentes de la cámaras de la producción, beneficiados de un tratado de libre comercio que lo quieren dejar encaminado, o mejor dicho, nos quieren dejar anclados al Fondo Monetario para el futuro gobierno, ¿no es cierto? Que ya saben que lo único que tienen que hacer es seguir adelante. Yo estaba revisando las cifras con Colombia y lo que pasa en Colombia es terrible. De una balanza comercial positiva, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, la balanza comercial pasó a ser negativa. Lo mismo la balanza de pagos. Hay muchos problemas, pero el mismo gobierno ha dicho que hay temas sensibles que no se han tratado, que solo los va a dejar para el final, ¿no? Pero yo veo que en esos temas sensibles hay dos cosas. Uno, el problema del sector agropecuario y dos, las patentes y la propiedad intelectual, ¿no es cierto? ¿Por qué se dejan esos temas para el final, economista? Bueno, porque justamente en los tratados comerciales que se han dado entre países como el Ecuador y grandes potencias como son los Estados Unidos, son los espacios de mayor sensibilidad y que pueden generarse afectaciones muy graves para las economías nacionales. Tenemos que entender que un tratado comercial es de ida y vuelta, es decir, si bien nos facilita para que nosotros exportemos, ¿ya?, también del otro lado se va a importar más. ¿Qué pasó, por ejemplo, con México? Y está pasando con Colombia. Ojo, que México suscribió lo que se llamó el Acuerdo Comercial de América del Norte ya hace más de 20 años. ¿Qué es lo que sucede? La producción de elaborados desde la agricultura, especialmente del maíz, en Estados Unidos, que lo hace masivamente, son más baratos y empezó a exportar a México. Entonces, la producción maicera de México se vio anulada. ¿Por qué? Porque ya no tenía a quién venderle en México para producir las tortillas, porque ya venían de Estados Unidos. Entonces, desde esa misma perspectiva, Colombia se ve muy afectada porque si bien puede sostener en alguna medida
la producción agropecuaria para el consumo local ya no puede integrarse a las cadenas de industrialización de esos productos internamente en Colombia. Y aquí en el Ecuador tenemos un espacio muy grande que tiene que impulsarse localmente de agroindustria a partir de la agricultura. El agricultor va a poder ver su negocio totalmente sustentable si es que se integra a la agroindustria. Pero si ya venimos importando y vamos a importar todavía más de Estados Unidos productos agroindustriales, hasta ahí va a llegar el potencial de desarrollo de la agricultura y esta se limitará, incluso se reducirá apenas para cumplir con cierta oferta de bienes y servicios sin valor agregado. Ese es uno de los puntos fundamentales y muy sensibles porque los agricultores y ganaderos van a protestar. Entonces eso lo dejan al final para manejarlo o manipularlo políticamente. A ver, Estados Unidos, el 2017 los subsidios al sector agropecuario pasaron de 56.000 a 97.000 millones de dólares anuales. Y este año por pandemia, primero dieron 14 y después 16, 30.000 millones más. Hasta el 2017 entiendo que sigue en esa tendencia. La producción de un pollo en los Estados Unidos es menos de 35 centavos. Una tonelada, como los gringos solo comen pechuga y las patitas, las alitas, los perniles, una tonelada de pernil en Colombia, puesto en puerto, en Colombia cuesta $1.200. Y la producción de una tonelada de pollo en Colombia cuesta $2.200. Le ronca el mango. ¿Cómo vamos a sostener, por ejemplo, los agricultores de la costa, los avicultores, los apicultores, los ganaderos de la costa, con un país que tiene subsidiados sus alimentos? Esto nos va a llevar a una quiebra generalizada y sería un desastre fundamentalmente para la costa ecuatoriana de firmarse un tratado de libre comercio, economista o no. Definitivamente, y usted ya ha dado algunos datos muy precisos en ese sentido, y yo le voy a complementar con otro. Mientras los Estados Unidos subsidian su agricultura, porque los costos de producción allá reales son muy altos, y si no subsidiaran, no podrían ellos mismos abastecerse de alimentos, y eso estratégicamente también sería complejo, que la primera potencia tenga que depender de importaciones de alimentos. Entonces, por eso subsidian ellos su producción agropecuaria, que competiría con total ventaja frente a la nuestra y prácticamente desaparecerían muchas producciones locales. Pero a eso añadamos el levantamiento del subsidio al diésel que propició este gobierno. Y este mismo momento ya transportistas están sintiendo el incremento del precio del diésel. Pero tengamos en cuenta que en nuestra economía, como en cualquiera, todo se transporta. Y en el caso de la producción agropecuaria, en gran medida los costos de producción son costos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder inclusive con nuestras exportaciones agrícolas a los Estados Unidos? Van a encarecerse simple y llanamente porque, claro, en los Estados Unidos ellos sí subsidian la agricultura, subsidian muchas cosas, y acá levantamos los subsidios que nos permitía tener cierta competitividad en los mercados internacionales. Entonces vamos a tener la suma de dos cosas. Productos que van a venir de Estados Unidos muy baratos, que están subsidiados, que van a romper con los mercados locales, y encima nosotros con nuestra producción vamos a estar con todas las de perder porque nuestros costos van a ser más altos, porque para darle el negocio a los importadores de derivados, el gobierno levantó el subsidio al diésel y los costos de transporte de toda nuestra producción agropecuaria van a dispararse al cielo. A ver, Colombia está más desarrollado que nosotros, me dicen 30, 50 años, qué sé yo, y no ha podido enfrentar en buenas condiciones el Tratado de Libre Comercio, y por eso es que hay una ebullición social en Colombia, en donde salen los campesinos, los pobres, salen a reclamar permanentemente. Mire usted que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, el comercio con los Estados Unidos llegó a 36.011 millones de dólares. El 2019, los negocios
entre Estados Unidos y Colombia bajaron, no subieron. Se estabilizaron en 23.627 millones de dólares, que es una reducción del 34.4%. Entonces, no es verdad que el Tratado de Libre Comercio per se va a elevar el nivel o la potencia de los negocios entre Estados Unidos y Ecuador. Estos temas que no los quieren tratar ahora, ¿tiene ganadores y perdedores? Sí, pero va a perder el país. ¿Y quiénes se van a beneficiar solamente? Un grupo insignificante de personas que son los que defienden un tratado de libre comercio. Y no estamos hablando de la propiedad intelectual, ni tampoco de la patente, ¿no es cierto?, del conocimiento y de los saberes de la gente de la Amazonia, porque ellos tienen un criterio de que el conocimiento, los saberes, ¿no es cierto?, es de todos, de que los frutos de que los productos o los frutos que producen medicina es del que lo recoge en la selva. Pero eso ya tiene un precio en este mundo nuestro que vivimos ahora, este mundo capitalista ya tiene un precio. Y los Estados Unidos lo que va a pedir es que se respete la propiedad intelectual y las patentes de ellos que han hecho de los productos nuestros, productos que generan medicinas y curan vidas en la Amazonia. ¿Qué podemos hacer frente a eso, economista? Bueno, justamente ese es el problema de estos tratados de libre comercio. Y un pequeño paréntesis ahí. Colombia, además del desarrollo relativo que tiene frente al Ecuador, tiene una ventaja en términos de costos. El salario básico en Colombia llevado a dólares es del 40% del Ecuador. Es decir, ahí la reducción de costos está apretándole el bolsillo al trabajador. Pero vamos con lo de propiedad intelectual, que es tremendamente importante. Además de estos problemas que se pueden dar en el sentido de que se abrirían las puertas a que grandes empresas norteamericanas patenten biodiversidad del Ecuador y luego nos terminen vendiendo nuestra misma medicina ancestral, pero ahora sí con marca y desarrollada en laboratorios de allá. Se da otro tipo de manejos que nos resultan perjudiciales. Vamos justamente para el caso de un agricultor. Ya. El agricultor requiere comprar maquinaria agrícola, requiere comprar un tractor. ¿Ya? Ese tractor lo puede comprar de una marca estadounidense, todos conocemos la marca de logotipo verde y amarillo, o puede comprar un tractor, por ejemplo, chino. El vehículo chino o de otro origen puede que sea de un precio muy inferior al tractor estadounidense por diversas circunstancias. Pero resulta que la tecnología de estos otros países muchas veces es tecnología que se desarrolló sin los pagos de las patentes internacionales de las grandes empresas norteamericanas y europeas. Y eso permite que esos vehículos esos aparatos sean más baratos. El momento en que nosotros firmemos un tratado de libre comercio con las cláusulas correspondientes de propiedad intelectual, el país estaría prohibido de importar cualquier maquinaria o equipo que tenga algún litigio con empresas estadounidenses en materia de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas grandes empresas que fabrican maquinaria, equipos tecnológicos, automóviles, aviones, tienen muchas veces procesos por patentes contra empresas chinas y de otros orígenes. Entonces, el momento en que nosotros firmemos ese acuerdo, el Ecuador ya no podría importar esos equipos que serían más baratos y estaríamos condenados a depender exclusivamente de la oferta de maquinaria y equipo de origen estadounidense y eventualmente de orígenes de países desarrollados, pero a otros precios. Solo ahí tenemos ya un grave problema en términos de este manejo abusivo de la propiedad intelectual en contra de los intereses de países como el nuestro. Yo no sé qué vamos a hacer porque Colombia no ha podido enfrentar en buenos términos, ni México tampoco, siendo países grandes, mucho más desarrollados que nosotros. Incluso Colombia lanzó ya su plan de reactivación de ferrocarriles, mientras aquí mandaron a chatarrizar vagones de tren
de muchísimos años que bien hubieran servido para refaccionarlos y que sirvieran para atraer turismo en los pueblos nuestros aquí en el Ecuador. Pero, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno frente a esto que es estas conversaciones del Tratado de Libre Comercio que se firmaron a la carrera una hoja por ahí en un aeropuerto, creo que en el de Quito? El próximo gobierno, ¿qué puede hacer para enfrentar esta propuesta de este gobierno de suscribir un tratado a la carrera de libre comercio? Ya, muy bien. Hay un consuelo frente a estos avances en las negociaciones. Y aquí tenemos que indicar que por suerte lo único que firmaron es la inauguración de las negociaciones. Es decir, aquí no hay ningún tratado todavía ni siquiera negociado. Y aquí cabe una explicación. En la administración de Trump se cambió completamente el esquema de negociación que manejaba anteriormente los Estados Unidos, porque Trump lo que buscó es redefinir las negociaciones en favor de traer de vuelta la producción industrial a los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los tratados ahora son bastante más rigurosos y más favorables todavía hacia los Estados Unidos de lo que era la negociación previa. Pero para eso Trump estableció también otra dinámica a partir de fases. Entonces se inventan una primera fase que antes no existía, que básicamente es un acuerdo de compromiso de ir a una negociación. Sino que, claro, el gobierno de Moreno, como no tiene nada que presentar a la opinión pública, ni siquiera a sus propios amigos, lo ha manejado como que si ya estamos nosotros inmersos en un verdadero proceso de negociación y que esto tendría resultados en el corto plazo. Pero a duras penas, lo que han firmado es esta primera fase que es, como les indicaba, es un compromiso de iniciar negociaciones que dentro de los mismos Estados Unidos ha sido mal visto y ha habido un cuestionamiento ya desde una comisión de congresistas estadounidenses que están criticando a la administración Trump de que también llega a establecer este acuerdo con el Ecuador cuando ellos están de salida. ¿Eso qué significa? Que el siguiente gobierno tiene toda la libertad para suspender o manejar de otra forma esta negociación si así lo considera, cuando más bien como país deberíamos pensar en buscar otro tipo de socios comerciales a los que sí les podemos exportar valor agregado y no limitarnos a esta idea de que porque Estados Unidos ha sido nuestro principal socio, allá tenemos que ir a apuntar, porque ojo, para exportar primero hay que producir. 300 millones de consumidores que van a consumir más banano, más café, más camarón, más cacao. Bueno, ¿acaso que podemos sembrar mucho más café, más camarón, producir más camarón, sembrar más banano, etcétera, etcétera? No, nuestra capacidad instalada por el tamaño de nuestro país ya está casi a tope, pero los Estados Unidos pueden duplicar o triplicar sus exportaciones hacia el Ecuador prácticamente de un día al otro. ¿Por qué? Porque su capacidad industrial es gigantesca y nuestro mercado es pequeñito. 9:59 minutos en la mañana, estamos conversando con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. Una última inquietud de mi parte, economista. En el evento de que Andrés Arauz llegue a la presidencia de la República a partir de mayo 24 del próximo año, ¿cuál va a ser el destino que se le dará al último tramo de la deuda soberana contraída con el Fondo Monetario Internacional? Conocemos que los tramos anteriores que recibió este gobierno obviamente se destinaron a pago de proveedores, a honrar deudas con entidades seccionales, a pago de la burocracia del sector público, en fin, para otras cosas menos para reactivación productiva, reactivación económica. Dentro del plan de Arauz, ¿cuál será el destino que se le dará a ese último recurso que falta por recibir? Definitivamente hay que sentarse y renegociar completamente lo que quede del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque lo que está en carpeta, y seguramente este gobierno no va a avanzar a aprobar, por suerte para el Ecuador, es uno, la privatización del Banco Central, que eso es impensable. Eso tiene que redefinirse en el acuerdo con el Fondo Monetario. Dos, ya el ministro Pozo anunció que va a elaborar un proyecto de reforma tributaria en el que va a retirar el impuesto a la salida de divisas. Imagínense, eso sí es irse en contra de la dolarización, eso es totalmente impensable y eso no puede
no se puede seguir trabajando en aquello, y el Fondo Monetario Internacional tendrá que entender que todo eso, además de que el Ecuador es un país soberano y puede definir su propia política económica en función de los intereses de su población, del bienestar de los ciudadanos ecuatorianos, pues el Fondo Monetario Internacional tendrá que cambiar su lógica y tendremos que renegociar los términos de ese acuerdo, y básicamente el Ecuador lo que debería es lograr que se cumplan los siguientes desembolsos, pero con un manejo de la política económica totalmente soberano y desechando todos estos elementos que nos han querido imponer, que lo que apuntan es a favorecer las condiciones para el capital transnacional y también para los capitales locales, y punto. Nunca en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Perfecto, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Vamos a molestarlo en las siguientes semanas, porque ya vamos a entrar en un proceso electoral y necesitamos criterios como el de usted para ir aclarando más o menos el panorama. Muchas gracias. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Perfecto, 10 con 2 minutos.